Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a mi canal nuevamente. Mi nombre es Amarilla. Estoy destruida, la verdad. Estoy muy cansada el día de hoy. Emocional y mentalmente he estado como en mucha turbulencia, entonces estoy agotadísima. Pero pues estamos acá como para hacer un video realista, ¿no? De cómo es este proceso creativo en la vida de un ilustrador de forma muy realista. Entonces no tengo como absolutamente nada planeado, ni en cuanto a dibujo ni en cuanto al formato de este video. No tengo nada planeado porque no me da la cabeza para pensar en nada más. Bueno, contexto rápido para las personas que son nuevas o las personas que se perdieron los otros videos. Pero hemos estado haciendo un blog en mi canal en el que les voy mostrando el proceso de mi siguiente libro. Entonces cada que voy sacando como una ilustración, les muestro cómo que hice, cómo lo hice, saben, como que los he llevado conmigo en este proceso. Por ahora llevamos solo 2 videos. En el primero les mostré al Rey Barquitos, que es un personaje secundario, pero es un personaje importante. Él sale en el segundo capítulo. Empecé a escribir mi libro por el segundo capítulo, entonces creo que voy a ir escribiendo el libro un poco como un rompecabezas, como que empiezo por un lado y luego por otro y otro. Entonces mientras voy escribiendo la historia les voy mostrando las ilustraciones. No les he contado mucho de la historia del libro, creo que de a poco les iré como comentando un poco más. Me he enfocado mucho es como en la parte de ilustración y de diseño. También en el segundo blog les mostré toda una ciudad y esta ciudad es la ciudad en la que crece el protagonista. El protagonista es un príncipe, sus papás son los reyes de esta ciudad de tiempo. Él es un niño que crece muy solo, o sea, de verdad, sus papás lo tienen completamente abandonado, igual que todos los adultos, todo el mundo está como ocupado en sus cosas. Entonces el príncipe de verdad es un niño muy solitario que pasa todo el tiempo viendo la ciudad que hay a su alrededor a través de una de las ventanas de su castillo. Entonces él pasa todos los días sentado en una ventana viendo a los demás, viendo cómo viven los demás, viendo sus rutinas, escuchando sus conversaciones. Por eso es que se vuelve una persona como tan inteligente, porque todo el tiempo está conversando consigo mismo. Él describe a las personas de su reino como a los habitantes, a los hombrecitos, como les dice él, como pequeñas personas tristes que todo el tiempo están impacientes, que todo el tiempo quieren llegar a un sitio muy rápido. Al principio, justamente al ver a todas las personas a su alrededor que viven de esta forma tan impaciente y como tan rápida, él trata de ser lo contrario, él trata de ser una persona muy paciente, tomarse su tiempo, disfrutar el presente. Y la verdad es que ha sido un poco un reto hacer un personaje así, porque yo no actuaría así si yo fuera él. Justamente me senté en estos sofás sintiendo toda la ansiedad de quiero sacar este diseño lo más rápido posible. Me hago entender, yo no soy como el príncipe para nada, creo que de hecho su personalidad es un poco utópica para mí. Entonces, bueno, la verdad es un reto escribir a un personaje desde algo que no te caracteriza mucho, pero creo que me puede ayudar a ser un poco más como él, un poco más como el príncipe. Acabo de tener una revelación, la verdad. Yo creo que es importante que haga el diseño del protagonista de la forma más tranquila posible. Dejar que de verdad me tome el tiempo que quiera tomarse y hacerlo con mucha paciencia y mucha calma. Quiero disfrutar mucho el proceso de crear este libro y eso está en cada parte. Obviamente, esto se está volviendo un podcast, perdónenme. Se supone que esto es un blog. Les prometo que esto va a ser un blog, ¿ok? Esto es un blog mitad podcast, ¿ok? Quiero disfrutar cada parte de este libro porque en general yo no suelo disfrutar tanto los procesos. Sí los disfruto, pero sé que podría disfrutarlos más y quiero hacerlo diferente con este libro. Este libro es importante para mí, de verdad he puesto o estoy poniendo mucho corazón en él, como muchas emociones complicadas, muchos conceptos que me importan y de verdad quiero disfrutar de verdad el proceso de crear este libro, disfrutar cada partecita, por más pequeña que sea, disfrutar de escribirlo, disfrutar de dibujar cada personaje, disfrutar de hacer estos blogs que están documentando todo este proceso. Entonces, bueno, me parece importante recordarme esto a mí misma antes de empezar. Y me parece importante que sobre todo con el protagonista sea muy cuidadosa
la emoción que estoy sintiendo al dibujarlo. Entonces, bueno, ya vamos a empezar de verdad ya con el diseño del personaje. Quiero hacer un dibujo como estos, que son como un concept de quién es el personaje, ¿no? Entonces se ve como el cuerpo desde diferentes ángulos, no es una ilustración finalizada, no tiene fondo, no tiene como nada por el estilo. Entonces más o menos quiero hacer esto para presentarlo, ¿no? Como que sea de los primeros dibujos que vamos a ver en el libro, va a ser algo así como este diseño de personaje. Los primeros dibujos siempre son tímidos, siempre son torpes, entonces vamos a adentrarnos en esta torpeza. Bueno, tenemos esta página de dibujitos. Usualmente para un personaje me tomo muchas más páginas, pero como estoy muy cansada, siento que esto es lo máximo que puede salir de mí. Empezamos por este dibujito de acá, que la verdad me gusta. La referencia fue este pajarito que vi en Pinterest. Usualmente tengo muchas referencias que son esculturas o juguetes que hacen las personas. No sé por qué, pero hacen unos diseños demasiado chimbas, entonces como que me estuve guiando, pero les comenté en otro video que quiero que los personajes de voz grandes de mi libro sean los personajes malvados. Y nuestro principito, pues no es malvado, él es bueno. Entonces por eso no le quiero dejar estos ojos grandes, sino que preferiría hacerlos pequeñitos. Luego salió esta idea que la verdad fue mi favorita, o sea, creo que después estoy como haciendo muchos dibujos, pero creo que esta fue la ganadora desde el principio. Me gusta mucho, no sé, es como tierno, ¿saben? Como que me recuerda un poco a Calabacín, de esta película La vida de Calabacín. Entonces tiene sus ojitos pequeñitos y su naricita y no sé, como que me causa ternura su cabecita toda redondita. Estuve tratando de hacer una versión un poquito más gordita del mismo personaje, pero que estaba bien, siento que no era mi personaje. Luego hice esto que no sé qué putas es. Y por último estuve explorando estos rostros en el que se ven como unos ojitos más melancólicos y misteriosos. Creo que tampoco es su personalidad, o sea, está muy lindo este diseño, pero no siento que sea el principito del que escribí. Hice algunos intentos como muy vastos de lo que podría llegar a ser el cuerpo. Y ya pues prácticamente lo que vamos a hacer ahora es digitalizarlo, ir explorando diferentes formas de cuerpo, diferentes rostros, diferente cabello e ir encontrando a nuestro personaje. Me gusta el último diseño, esta cabeza que es como un poco más grande la frente y los ojos están más abajo. Me gusta porque es como un poco melancólico. El dibujo que me había gustado originalmente creo que se ve como un niño un poco más feliz y pues mi personaje no es tan feliz. Entonces este me gustó y ya empecé a explorar como algunas formas para el cuerpo, pero pues lo mismo, no sé, como que hoy no tengo muchas ideas, usualmente me brotan más ideas, pero bueno, me estoy tratando con compasión, pero pues realmente, pues emocionalmente como no estoy full, entonces pues tampoco sale todo como saldría normalmente. Pero creo que no pasa nada, o sea, hay etapas donde tenemos que como esforzarnos un poquito más en contra de nuestras emociones y luchar un poco más por hacer cosas en el mundo y otras veces que simplemente todo fluye. Llegamos al cuerpo, hice como un par de ideas, tenía esta idea de hacer un cuerpo en forma de gota, como que la pancita fuera grande y el cuello un poco más pequeño, porque me parece como súper tierno, o sea, como que quiero un personaje que yo ame, como con un personaje que tenga ganas como de abrazar y decirle todo va a estar bien, entonces por eso esa forma de cuerpo me encanta, pero tenía esta imagen guardada que es una foto de una persona, creo que es una chica que esculpe a estos payasitos, entonces cuando la vi la guardé justamente porque me gustó mucho la ropa del personaje y como la forma y me parece muy hermoso, o sea, es como una ternurita, es como, ay sí, es justo lo que quiero, un personaje que sea muy tierno
pero aún así sentía que no se veía como un rey. O sea, este príncipe, lo que les dije, vive en un reino, sus padres son súper ricos, tienen un montón de, saben, como de propiedades, de cosas, entonces no tiene sentido que el príncipe tenga puesto como un mameluco todo el día, como si estuviera en pijama. Entonces quería vestirlo un poco más de rey. Estuve mirando un poco en Pinterest algunos outfits para reyes y cosas así. Encontré uno que tenía un abrigo con este peluche como en las muñecas y en los bordes. Decidí dibujar el abrigo porque es que este libro, que empezó hace como más o menos 3 o 4 meses que lo empecé a escribir, lo empecé a escribir en un momento muy complicado de mi vida, que pues realmente si ustedes me siguen y han visto como todos mis videos, pues creo que ya están como enterados. Si no, pues no quiero entrar en detalles, pero como que nació en un momento importante de mi vida y muy difícil, como un momento con muchísimos desafíos mentales, emocionales. Y algo que yo hago mucho desde que nací prácticamente es que yo imagino demasiado y recurro mucho a la fantasía como método de defensa. Entonces, desde pequeña, cuando tenía una situación complicada, yo lo que hacía era como aislarme en mi cabeza. Y dentro de mi cabeza creaba fantasías donde yo era otra persona o yo era yo misma, pero en otras situaciones, y me ponía a pensar como en esas situaciones y en esa vida como que quería. Y lo sigo haciendo, o sea, ya tengo 24 y lo sigo haciendo. Entonces yo, sobre todo en momentos muy difíciles, mi cabeza automáticamente se va a la fantasía. Entonces, en este tiempo, o sea, en estos últimos 4 meses, empezó a gestar una nueva fantasía en mi cabeza, que obviamente no les voy a contar cuál es porque ya eso es como demasiado personal. En esta fantasía yo me he imaginado mi ropa, me he imaginado cómo me gustaría vestirme, como esa versión de mí misma que vive como en otra realidad que es mucho mejor. Entonces tengo como unos outfits en mi cabeza de lo que quisiera hacer. Y había uno que se había repetido mucho en estas fantasías, que es un abrigo como de color azul con este peluche en las muñecas y en esta parte del cuello. Entonces como que me he imaginado mucho en este outfit, y ahorita que estaba viendo o buscando referencias para la ropa del príncipe, pues me encontré con un abrigo similar y dije, quiero que mi protagonista tenga el abrigo que me he imaginado en todo este tiempo, en esta fantasía a la que he recurrido para sobrevivir las diversas situaciones en las que he estado últimamente. Entonces me parece lindo, la verdad, que tenga el abrigo. Ya para mí es indiscutible que tenga el abrigo. Para mí es como, ya encontré la ropa, para mí es como definitivamente ya la encontré. No va a haber otra prenda que sea mejor porque esta ya carga con muchísimo peso emocional. Igual pues últimamente ya no recurro tanto a estas fantasías, a esta fantasía en específico que les digo. Yo me di cuenta que estaba teniendo esta fantasía porque ahí yo era la persona que yo quería ser en la vida real. Quería tener el estilo de vida que yo quería tener acá en la vida real. Entonces, cuando me di cuenta de eso, empecé a tratar de traspasar esa imagen imaginaria a la vida real. Y ahorita ya lo he logrado un poco más. Aún no estoy ahí, obviamente, no estoy ahí o no estaría tan triste, pero pues he tenido como ciertos avances. Ya me siento mucho mejor que antes. O sea, hace 4 meses estaba, se los juro que estaba como en un hoyo profundo. O sea, se los juro que yo sentí que caí muy hondo y todo era como muy oscuro, todo era muy difícil, era como no sé dónde estoy y no sé cómo subir. Y ya los últimos 2 meses, diría, o tal vez el último mes, como que empecé a sentir que ya salí del hueco y ya veía como la luz ya estaba por fuera de ese pozo y ya empecé como a avanzar, ¿saben? Fuera del pozo, ya no estaba solo como hundiéndome. Pero las últimas 2 semanas o 3 semanas he empezado a sentir como que no estoy caminando como o corriendo o volando, ¿saben? Como que no estoy avanzando en la vida de forma tranquila y fluyendo, y últimamente siento como si me estuviera arrastrando, se los juro. O sea, como que lo estoy logrando, estoy como logrando hacer cosas, estoy logrando avanzar, pero avanzo despacio y avanzo con mucho esfuerzo, me cuesta mucho. Entonces, pues sí, como que siento que me estoy arrastrando, pero que estoy avanzando. Entonces eso me da tranquilidad porque yo sé que eventualmente ya uno como que coge fuerza y se levanta y ya es mucho más fácil. Yo sé que esto es como una etapa, entonces yo me refugio mucho como en ese tipo de pensamientos para no entrar en la locura. Pero bueno, sí, el punto es que ya no tengo que recurrir tanto a esa fantasía que les cuento que empecé a tener hace 4 meses.
pero de todas formas el abrigo sí representa para mí ese sueño de ser esa persona que quiero llegar a ser. Estuve haciendo El Principito cuando era bebé, cuando era niño un poco más grande. Esto me parece importante dibujarlo porque en el libro yo escribo como sus diferentes etapas, pero siento que a veces es bueno como reforzar algunas cosas con imágenes. Entonces para mí en mi escrito es claro cuando el príncipe es niño, cuando es bebé o cuando empieza a caminar. Pero creo que igual es bonito alimentarlo de estas ilustraciones para que la persona que lo lea definitivamente entienda en qué etapa está, ¿saben? Como en esta intro. Yo les conté al principio del video que estaba un poquito como deprimida, por decirlo de alguna manera, por ponerle alguna palabra. Siento que estoy como en un desequilibrio emocional, mental, espiritual, que había estado tratando de equilibrar los últimos meses y en algún momento medio lo logré, pero otra vez siento que me estoy como tambaleando y estoy como cayendo. También les dije al principio del video que de verdad quería que el proceso de crear a este príncipe fuera muy tranquilo. Quería tomarme el tiempo de hacerlo, la paciencia, hacerlo sin prisa. Como que quería cambiar muchas cosas del proceso que llevo últimamente en mi trabajo y en mi vida. Entonces como que esto para mí más que simplemente un avance en mi trabajo y en dibujo y en video era como ya un momento de cambiar muchas cosas, dibujar como con más amor, reconectarme con la gratitud, con la presencia, con muchas cosas que siento que he ido dejando últimamente y por lo mismo pues he entrado como en este estado un poco más apagado o depresivo de mí misma, que pues obviamente no quiero mantenerme ahí, necesito salir de eso. Y se lo juro que en este momento, en este pequeño lapso de tiempo en el que he estado como dibujando al Principito, he tenido como una sensación de evolución espiritual, como que siento que estoy cambiando espiritualmente y siento que estoy como en esa transición de haber estado como en la oscuridad a pasar un poco más hacia la luz, porque siento que este año he estado mucho en la oscuridad, demasiado, o sea, ay, tanto. Y antes de dibujar al Principito, la verdad estaba en un momento muy pesado emocionalmente hablando. De hecho, cuando estaba diseñando el boceto como a mano y cuando empecé a digitalizarlo como al principio de este proceso de dibujar al Principito, la verdad tuve que parar muchas veces para poder llorar, como que estaba dibujando y era como necesito una pausa y lloraba, o estaba dibujando mientras lloraba y como que no podía evitarlo porque emocionalmente me sentía muy derrotada. Y para mí todo tiene como mucho sentido en la vida porque siento que en este tiempo en el que me he sentido más en la oscuridad, como que con YouTube no me he sentido igual de conectada que antes. Antes sentía como más amor por hacer estos videos y sentía como que estaba haciendo o cumpliendo una especie de sentido en mi vida, como algo que es muy importante para mí espiritualmente hablando, más allá de dinero, reconocimiento o trabajo, ¿sí me hago entender? Y últimamente obviamente ya no lo siento, o sea, los últimos meses ya no lo he sentido, pues porque he estado en una etapa de mi vida muy oscura, como muy llena de tristeza, de arrepentimiento, de culpa, de estar perdida, muchos cambios como en mi estructura familiar, en las cosas en la forma en la que yo hago las cosas, en cambiar muchas cosas de mí. Yo siempre he sido una persona muy evasiva y ahora empiezo como a confrontar y afrontar muchas situaciones que antes simplemente habría ignorado. Y pienso como que por eso me he desconectado un poco de estos videos, también de la ilustración un poquito, o sea, como que ya no es lo mismo, ya dibujar no es lo mismo que antes, por eso creo que me he conectado un poco más con la escritura. Últimamente escribo más de lo que dibujo y cuando escribo me siento mucho mejor de lo que me siento cuando dibujo. Y pienso que pues todo hace parte de este viaje y de estos aprendizajes que necesito recolectar en este momento de mi vida, pero esta transición que empiezo a sentir cuando dibujo al Principito es una transición que me muestra que me empiezo a reconectar con esas cosas que no me había dado cuenta de las que estaba desconectada, como hacer estos videos y sentarme acá a hablar de este tipo de cosas con ustedes.
es algo que me conecta mucho y en general en estos días que he estado dibujando y grabando un poco del proceso, me he sentido más tranquila y más conectada con absolutamente todo. Sí siento como ese cambio, siento que estoy en un cambio importante que requiere una lucha complicada también, o sea, todos los días tengo momentos en los que me siento muy triste y de verdad, digamos, hoy me desperté muy triste. Bueno, en general, últimamente, las últimas semanas, me despierto triste, desmotivada, muy cansada, pero hoy en especial fue muy difícil levantarme, ¿saben? Esta sensación de despertar y decir, puta, desperté, estaba mejor dormida. Hoy me sentí como a punto de llorar todo el tiempo. Ahorita que les estoy hablando, estoy como a punto de llorar también. Entonces, esa emoción es una emoción que siento casi todos los días, en varios momentos del día. Pero luego hay una emoción de querer reconectarme con las cosas, de querer reconectarme con Dios, de querer buscar respuestas en lo que yo quiero ser, cómo llegar a ser eso que quiero ser, qué cosas son para mí y si ya las tengo, ¿por qué no las puedo apreciar tanto? ¿Saben? Como que también he estado en un camino de volver a aprender a estar agradecida y en gratitud, porque siento que esa es la base de todo. De hecho, ahorita me estaba bañando y estaba con un tema en la cabeza, que es un tema importante para analizar, pero creo que el momento no era ese. Entonces llegó un momento en el que dije, ok, quiero como soltar este tema un segundo y empecé a pensar en cómo se siente el agua caliente en mi cuerpo y pensé como, ay, qué rico es el agua de la ducha y qué rico todo está bien. Mi vida está muy bien, la verdad. No es perfecta, no mentira, sí, la verdad sí, ay, no sé, mi vida es muy bonita, muy bella, sino que últimamente me cuesta apreciarla. Entonces en el baño sentí eso como, ay, todo está bien y el agua se siente deliciosa y sentí como el agua caliente recorrer mi cuerpo y pensé como, creo que este nivel de alivio solo puede venir como de algo superior, ¿saben? Como de esa conexión con Dios que estoy tratando de retomar. Pues estos días he pensado mucho en Dios y pienso como en que lo extraño, ¿saben? Como que extraño esa calma y esa paz que esa cosa que llamamos Dios me daba y como esa guía también y esa tranquilidad y confianza de todo está bien porque lo puse en tus manos y no todo depende de mí. Y últimamente he empezado a sentir que todo depende de mí y entonces por eso también he estado como alimentando mi ansiedad. Siento que los últimos meses he estado haciendo cosas sin querer para alimentar mi depresión y mi ansiedad. Entonces me estoy volviendo loca. Y siento que ya no quiero vivir así. Y estos días lo que he estado haciendo es como escuchando muchos podcasts y he tratado de pensar mucho como en qué persona quiero ser y en qué clase de vida quiero tener. Y eso se relaciona mucho con el Principito, porque él es un niño que crece en un hogar muy difícil, en el sentido de que él es muy ignorado. Entonces él crece siendo como un niño muy solitario, muy solitario. Y sin entender por qué los demás viven de esa manera. Entonces él ve a sus papás y ve al reino y es como estas personas por qué son tan infelices y por qué todos parecen estar bien con esta infelicidad. Y el Principito tiene mucho miedo de crecer y volverse como estas personas que ve, estos adultos a su alrededor. Me identifico mucho con eso. Entonces siento que cuando escribí esta parte de él, cuando él es este niño solitario, como que yo hablaba de mi lado solitario, que siempre ha existido. Y también como que hablo de ese miedo de perderse a uno mismo. Y luego él tiene un momento de cambio cuando empieza ya a convertirse en rey y decide que va a convertirse en rey. Y entonces empieza como a apropiarse de muchas cosas y entonces se encuentra como esa luz, ¿saben? Y como que logra ser esa persona que de alguna forma él siempre quiso ser y logra tener un reino que es mucho mejor de lo que él nunca se habría imaginado que podría llegar a ser. Y ahí es cuando hago a este Principito con esta transformación en la que tiene una sonrisa y tiene una corona más bonita como con forma de hojas y le salen ramas como en forma de cuernos, porque en este capítulo escribo como cuando él logra estar en este nuevo reino que él empieza a gobernar, le empiezan a salir ramas y hojitas de la piel. Es como esa transformación que tiene, como esta conexión que tiene con su nuevo reino que está muy rodeado de la naturaleza y por eso él también se empieza a transformar físicamente.
Por eso para mí era importante hacer como la transformación de niño normal a niño rey, ¿saben? Como que se vea más, un poquito más como una criatura fantástica. Y este nuevo niño con ramitas en el cabello es el niño que yo estoy tratando de ser, ¿sí me entienden? Esa amarilla a la que yo estoy tratando de llegar. Y entonces cuando escribo sobre el Principito y escribo sobre esta transición que él hace y lo que llega a ser, soy yo describiendo este proceso en el que estoy, la verdad. O sea, siento que sí me estoy reflejando como nunca lo había hecho en este libro y en estos escritos. Entonces, estos dibujos han sido un poco más personales de lo que pensé que serían. Estas son las páginas que hice finales, algo así me gustaría que se viera al final. Obviamente pues es un texto como provisional, simplemente como para ver cómo lo diagramaría al final, ¿saben? Cómo quiero fusionar los bocetos con el texto. No quiero hacer como texto y un dibujo, que fue lo que hice en mi primer libro, sino que esta vez quiero que todo se sienta como que todo hace parte de todo, ¿saben? Los dibujos hacen parte del texto, el texto de los dibujos, así como todo hace parte de mi vida personal. Siento que las personas que estén acá escuchando esto es porque pueden conectar con esto y pueden adoptar o sentir algo con lo que estoy diciendo. Estos días he estado haciendo estos dibujos que me representan mucho y representan también como este momento de la historia. Aún me falta por escribir y terminar de escribir este capítulo del Principito, entonces, bueno, realmente no hay prisa, siento que todo va avanzando como curiosamente a un ritmo que se sincroniza muy bien con lo que yo necesito sin que lo sepa. Y mientras hacía todo esto se me ocurrió una ilustración ya finalizada que quiero hacer para el Principito, pero la estaremos haciendo ya en otro video porque en este no alcanzo. Pero definitivamente el Principito necesita su propia ilustración en la que esté el solo terminado full color de página completa, entonces me entusiasma hacer esa página y de hecho espero poder dibujar esa página cuando sienta que voy más adelante en este proceso. No sé si ya finalizado, en el sentido de que ya pasé la transición, estoy súper iluminada y agradecida y conectada con Dios, o de pronto no, pero ya estoy un poco mejor. Pero pues sí, no sé, todo a su tiempo, todo a su tiempo. Me alegra haber compartido este proceso con ustedes y estas reflexiones con ustedes. Es algo que aprecio mucho y que me parece muy lindo y que siento que aunque me he desconectado un poco emocionalmente, otra vez empiezo a reconectarme y empiezo a sentir que esto es muy valioso para mí, como tener este espacio con ustedes. Entonces nada, bueno, si se despiertan un día y no tienen ganas de nada y están re deprimidos como yo, igual oblíguense a hacer cosas porque eso es lo más importante. O sea, la depresión que dejamos que nos inmovilice es la peor, porque luego salir de ahí es como muy, muy complicado. Entonces, de verdad yo me he dado cuenta que a veces no, casi nunca quiero hacer nada, como que no tengo la dopamina necesaria para hacer las cosas, pero me obligo a sentarme y hacerlas y eventualmente llega esa dopamina a mí. Entonces, bueno, sí, ese es mi consejo. Los quiero mucho, cuídense y nos vemos en otro video.